El tema de hoy es hidatidosis. Esta es una zoonosis que tiene bastante importancia en toda la región sur del país, en realidad en todo el país, pero en la región sur tenemos mucho problema con esta enfermedad, que es una zoonosis. Entonces, la hidatidosis es una infección zoonótica causada por hidátides, que son larvas de una tenia del perro, localizadas principalmente en hígado y pulmón. Esta enfermedad se adquiere por ingerir huevos de la tenia Echinococcus granulosus, cuyo hospedero definitivo es el perro, ¿no? Y estas son las hidátides, miren, son estructuras vesiculares bastante grandes en algunas oportunidades. Hemos encontrado en un niño una hidátide en pulmón de 20 centímetros de diámetro, imagínense, pero puede ser de todo tamaño según su estado de crecimiento y también el órgano en que se encuentra. Y esta es pues la larva de Echinococcus granulosus. Y este es el Echinococcus granulosus, una tenia pequeña de medio centímetro más o menos, que tiene la característica de presentar un escólex con 4 ventosas, una doble corona de ganchos, igual que la de tenia solio, pero es más pequeña de hecho. Y solo tiene 3 proglotias, una proglotia inmadura, la madura que se ve el aparato reproductor y la grávida que está llena de huevecillos. Todos estos puntos negros son huevecillos. Entonces, esa es la tenia que cuyo hospedero definitivo es el perro. Estas tenias generalmente están muy abundantes en un perro, ¿no? Son cientos de tenias que puede tener un perro. Vamos a ver cómo es una hidátide, su morfología. Esta morfología contiene, mejor dicho, la hidátide tiene un continente y un contenido, es decir, una estructura que alberga una serie de elementos en su interior y estos elementos que dentro de ellos el más importante es el líquido hidatídico y los protoescólex. Entonces acá tenemos un hidátide, un esquema, donde podemos ver que en primer lugar tiene 2 capas. Una capa externa, que es cuticular también se llama, o laminar, ¿no? Que no tiene células, son como láminas, como hojas de cebolla, unas pegadas a la otra, es acelular y tiene una característica importante, que es inerte, o sea, no desencadena una respuesta inmune por parte del hospedero. La otra capa, la capa germinativa, o también le llaman prolígera, esta delgadita, es realmente una fila de células. La anterior es gruesa, puede llegar a tener 2, 4 a veces, pero esta no, es microscópica y solo tiene una fila de células. Pero es sumamente importante porque es la que va a generar los elementos de reproducción del parásito. Y entonces tiene unos pliegues como estos, por ejemplo, y esos se llaman vesículas prolígeras. Y estas estructuras que están en su interior son los escólisis o protoescólex también que les llamas. Cada uno de estos protoescólex va a desencadenar el desarrollo de una tenia cuando esto llega al aparato digestivo del perro. Entonces aquí tenemos también otra vesícula prolígera y otras veces los protoescólex pueden estar pegados directamente como en este caso, a la membrana prolígera sin necesidad de una vesícula. Otras veces se desprenden esas vesículas prolígeras acá con protoescólex también, ¿no? Pero en otra situación, las células permiten que se forme alrededor también una membrana cuticular o laminar. Y entonces estamos hablando de vesículas hijas. Vamos a ver por favor, si apagan sus micrófonos. Veamos acá un esquema más claro, que aquí está la membrana laminar o cuticular, vean acá, puras células como láminas. Por dentro está la capa germinativa que va a dar origen a vesículas prolígeras, que en su interior tienen los protoescólex, ¿no?
Estas se pueden desprender, sí, pueden estar flotando en un líquido que es el líquido hidatídico, que es sumamente importante porque es muy antigénico y porque mantiene la presión dentro de la hidátide y la mantiene pues con todos los elementos para su posibilidad de continuar el ciclo de vida. En este caso están viendo acá una vesícula hija que ya se desprendió. No es vesícula prolígera, como en este caso, que solo tiene la capa germinativa o prolígera, sino que además tiene la capa externa cuticular o laminar. Entonces, igual que si fuera una hidátide, solo que está dentro de otra hidátide, por eso se llama vesícula hija. Pero además surge un elemento importante, que es el que está acá afuera. Este grueso es una capa de colágeno o células del hospedero, ¿no? Se llama capa adventicia. Y entonces la capa adventicia es el tejido del huésped que se ha ido formando con el crecimiento del hidátide. Conforme va creciendo la hidátide, va colapsando células y estas células se van organizando, ¿no? Formando capas. Entonces esa capa se llama adventicia. Pero cuando ya consideramos la hidátide más la capa adventicia, estamos hablando de lo que se llama el quiste hidatídico. Entonces este es una hidátide, es la larva de la tenia, pero ya este es un quiste hidatídico que tiene 3 capas, la germinativa, la laminar y la adventicia propia del hospedero. Entonces, generalmente en el hospedero, en el hombre o en el ganado, como vamos a ver después, se ve pues los quistes hidatídicos. En el único sitio que no se ha encontrado esta capa adventicia es cuando la hidátide se implanta en el tejido óseo. Cuando está en el hueso no forma capa adventicia, pero en todos los demás tejidos sí se forma esta capa adventicia. Por lo tanto hablamos de quiste hidatídico. Esta es una lámina para que vean las vesículas prolígeras, ¿no? Que están llenas de protoescólex. Acá hay 4, 8, 9 protoescólex con sus coronas de ganchos. Ahorita vamos a ver, ven acá los ganchos. Entonces estos protoescólex son en realidad lo que va a dar origen a una nueva tenia porque tiene el escólex invaginado, ¿no? En cada una. En esta lámina se puede ver mejor la vesícula prolígera. Acá hay una vesícula prolígera que se ha desprendido, pero esta vesícula prolígera nace de esta laminita de células que es la capa germinativa o prolígera. Todo esto hasta aquí es la capa cuticular o laminar. Entonces, de aquí para adentro es la hidátide con líquido acá. Y esta parte de estas células colapsadas es la adventicia. Y acá ya está el tejido normal. Entonces estamos hablando de un quiste hidatídico con 1, 2, 3 capas y con un contenido que es líquido, con vesículas prolígeras, con protoescólex o incluso vesículas hijas. Y acá tenemos el huevo de Echinococcus granulosus, que es importante porque ese es el estadio infeccioso. Este es un huevo muy parecido, casi idéntico, al huevo de Taenia solium o saginata. Por eso cuando encontramos estos huevos decimos huevos de Taenia sp, porque no se pueden distinguir de qué especie es el género, pero hay muchas especies que tienen esta característica en los huevos. Una capa externa radiada y un embrión hexacanto en su interior. Mide 35-40 micras. Y este es el famoso protoescólex. El protoescólex que está invaginado, que está dentro de las vesículas prolígeras, está acá, vean cómo se ha invaginado el escólex. Acá está la doble corona de ganchos, acá están las ventosas, ¿no? Y además presentan unas estructuras ovaladas que también lo vimos en el corte de cisticerco, recuerdan, pero eran muy pequeños y entonces había que poner mayor aumento. Aquí tiene estas estructuras ovaladas que se llaman corpúsculos calcáreos, típicos de estos cestos, ¿no? Corpúsculos calcáreos. Entonces este protoescólex está dentro de la hidátide y hay miles de protoescólex en una hidátide. Entonces,
Cuando estos protozoos llegan al intestino del perro, a partir de este protozoos, en el intestino se vagina y se fija la mucosa y forma una tenia. Imagínense la cantidad de tenias que podrá tener el perro cuando se come una hidátide grande con muchos protozoos, miles de protozoos. Bien, entonces la tenia importante acá es el Echinococcus granulosus. En realidad hay varias especies de Echinococcus. Tenemos el Echinococcus granulosus, que miren, la característica es el útero sacular, el poro genital posterior, ¿no? Pero es importante que vean, por acá está el poro genital. Este es Echinococcus multilocularis, que también puede dar hidátides, pero en nuestro medio casi no lo vemos. El útero es racemoso, el poro genital es anterior. Este es Echinococcus boyeli, el útero es racemoso, tiene ganchos muy grandes, miren cómo se nota claramente los ganchos. Y Echinococcus oligartus, que son el útero racemoso, pero los ganchos son muy pequeños, ¿no? Entonces este es el que nos interesa, que tiene más o menos 5 milímetros, 4 o 5 milímetros en tamaño, el Echinococcus granulosus. Estos son Echinococcus que parasitan a varios otros hospederos, ya no solamente el perro, sino pueden estar en el chacal y en otros caninos también que existen en otras zonas del globo terráqueo. Pero la que vamos a estudiar es Echinococcus granulosus. Bien, vamos a ver cómo es el ciclo de vida. Es interesante porque esta es una zoonosis, vuelvo a insistir. Es el perro y el ganado el que mantienen esta infección. Y entonces, ¿cómo es esto? Que el perro se infecta, ¿no?, con vísceras que contienen quistes hidatídicos, ya sea el hígado o el pulmón, que son los más afectados. Entonces la gente le da estas vísceras crudas e infectadas al perro, el perro se las come, ¿no?, y en el perro se va a desarrollar las hidátides. ¿Cómo se desarrolla las hidátides? Llega el huevecillo, ¿no es cierto?, el embrión hexacanto a su aparato digestivo, se activa en el estómago, cuando pasa al intestino se libera el embrión hexacanto y después va a localizarse por la vía sanguínea, o sea, penetra la mucosa intestinal del embrión hexacanto, igual que para cisticercosis, para que hemos visto tanto en humanos como en el ganado. Entonces, el embrión hexacanto que estaba estamos confundiendo un poquito. A ver, vuelvo a insistir. Este es el perro que se infecta por ingerir quistes hidatídicos. ¿Qué hay en los quistes hidatídicos? ¿Qué es lo que hemos dicho? Que hay muchos, miles de estructuras en una hidátide. Los protoescolex, ¿se acuerdan? Estos protoescolex, cuando llegan al intestino, se evaginan, en el perro se evaginan y se libera el escolex. Se evagina el escolex y se fija la mucosa intestinal del perro y desarrolla una tenia. Entonces el perro, al comer esto, va a desarrollar la tenia en su intestino. Entonces, insisto, el perro come vísceras que tienen protoescolex. Este protoescolex que está dentro de la hidátide, dentro de las vísceras, va a estar invaginado inicialmente, pero después en el intestino se evagina, así como ven acá. Una vez que se evagina, se fija con estos ganchos a la mucosa intestinal del perro y desarrolla toda la tenia con sus 3 proglotias, ¿no es cierto? Entonces, esta tenia va a estar en el perro, en el intestino del perro. ¿Qué va a hacer el perro entonces? Cuando defeca, va a eliminar los huevos de esta tenia, que son miles también, y caen al suelo. Estos huevecillos caen al suelo y es el embrión hexacanto o el hombre el que va a ingerir estos huevos que ha eliminado el perro en sus heces. Este embrión hexacanto va a entrar hacia el aparato digestivo del ganado o del hombre.
se activa en el estómago, pasa al intestino delgado, eclosiona el huevo, sale el embrión exacanto, se fija la mucosa. Y entonces, una vez que está fijo a la mucosa, con los ganchos aprovecha para emitir sustancias líticas que lo hacen introducir hasta la submucosa, alcanzar un vaso sanguíneo. Si es que está en el intestino, este embrión exacanto y ha entrado a un vaso del intestino, ¿hacia dónde va a ir? Va a ir, lo primero es vía porta hacia el hígado. El hígado es el primer filtro para estos embriones exacantos. Estos embriones exacantos se quedan, muchos de ellos, en el hígado. Otros van a seguir la circulación, llegarán al corazón, al pulmón, y en el pulmón se quedarán también atrapados algunos de estos, la mayor parte ya de estos embriones exacantos. Es el segundo filtro. Entonces el primer filtro para estos embriones es el hígado y el segundo el pulmón. Una vez que este embrión exacanto, algunos pasan del pulmón, pueden regresar por la vía sanguínea hacia el corazón izquierdo y de ahí pueden ir a cualquier tejido. Hemos encontrado hidatidiosis en cualquier tejido. Entonces, esa es la vía. Pero en el ganado se quedan fundamentalmente en hígado y pulmón. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? La gente, cuando mata a una de estas ovejitas y encuentra estas vísceras llenas de unas bolsas de agua, realmente es impactante lo que uno ve allí, lleno de quistes. Entonces, ¿qué hace? No lo va a comer, no lo va a comercializar, sino que va a entregar estas vísceras a sus perros. Y es justamente el mecanismo por el cual el perro se va a infectar al comer estas vísceras infectadas. ¿No es cierto? Entonces, este es el ciclo de la hidatidiosis. Entonces, resumiendo, ¿cómo se infecta el perro? Al comer hidátides que le ha proporcionado la gente. ¿Qué cosa contienen las hidátides? Protoescólex. Estos protoescólex, cuando llegan al intestino del perro, se vaginan y forman la tene completa, ¿no? Con sus 3 prolóteas. Lógicamente que las prolóteas graves se desprenden y habrá formación de otra prolótea a partir del cuello, que será inmadura, esta se vuelve madura y esta es grave. Entonces, estas tenes están en el intestino del perro por cientos, y estas tenes van a eliminar huevecillos, muchos huevecillos que caen al suelo y pueden infectar al ganado o al hombre. El hombre, al ingerir agua contaminada, verduras contaminadas con heces del perro, o a través de sus manos, porque juega con el perro, puede llevar esos huevos a la boca. Una vez que llegan al aparato digestivo, el embrión exacanto se activa y en el intestino delgado eclosiona el huevo. Sale el embrión exacanto y por vía sanguínea va a ir al hígado primero, primer filtro, pulmón, segundo filtro, y aún puede regresar por la vía circulatoria hacia cualquier tejido. Y eso es lo que pasa entonces en la hidatidiosis. Entonces el hombre está haciendo el mismo papel que el ganado, o sea, de hospedero intermediario. El único hospedero definitivo son los perros o otros caninos que también pueden estar en el ciclo. Pero aquí, como el zorro, el lobo terrestre, por supuesto, estos pueden también tener estas enfermedades. Entonces aquí tenemos que la localización, ya estamos hablando del hombre, ¿no? La localización puede ser el hígado, el pulmón, cualquier tejido. El estadio infeccioso para el hombre, ¿cuál es? El huevo de la Taenia Echinococcus granulosa. ¿Qué mecanismo de infección? A través de el agua contaminada, las verduras o las manos. ¿Cuál es el hospedero intermediario? El ganado. Y el hombre también hace de hospedero intermediario accidental. Y el hospedero definitivo es el perro. Entonces ya tenemos ahí todos los elementos del ciclo. Aquí, para que se entienda un poco mejor, lo mismo está acá. Y acá el perro tiene la tene, ¿no? Elimina huevos, las prolóteas con huevos. Estos huevos son ingeridos por el ganado. El ganado da sus vísceras hacia este perro y este nuevamente se infecta. Y ocasionalmente, accidentalmente, el hombre ingiere los huevos y se comporta como el ganado, como hospedero intermediario,
logrando desarrollar a partir de este embrión isacanto hidátides en sus tejidos. Bien. Este es para ver un poco la patogénesis. Aquí estamos viendo la hidátide, ¿no? Acá veamos los protoescoles están pegados, acá hay la capa germinativa, esta es la capa laminar, todo esto es la capa laminar de la hidátide que se está despegando un poco. Hay un plano de clivaje ahí que a veces los cirujanos introducen la mano con guante y van separando la hidátide de la capa adventicia. Esta es la capa adventicia, ¿no? Con células algunas, pero es colágeno, células aplastadas. Todo esto es la capa adventicia que rodea a la hidátide. Y este es el tejido normal, ¿no? Entonces, esto interesante de la patogénesis es que hay un daño mecánico. ¿Por qué? Porque va creciendo la hidátide y va desplazando a los tejidos, ya sea destruyendo las células del tejido o simplemente colapsándolas y replegándolas en su continuo crecimiento. Entonces hay un daño mecánico por la presencia de la hidátide, que es un cuerpo voluminoso. Entonces también hay daño compresivo, ¿no es cierto?, de estas células que va a formar la capa adventicia, pero el daño inflamatorio es dudoso. La mayor parte de gente dice que no hay inflamación, pese a que está la larva. Entonces no hay inflamación. ¿Y por qué no hay inflamación? O sea, no hay células inflamatorias, simplemente las células se van colapsando sin presencia de células inflamatorias. Esto se debe a que hemos dicho que la capa laminar de la hidátide es inerte, es como un tejido, una silicona, pero que conforme va creciendo va colapsando células, pero no desencadena una respuesta inmune, ni menos una respuesta inflamatoria. Entonces, si hay inflamación es por la destrucción de las células, pero no porque han llegado células eosinófilos, monocitos, etc. No se ve eso. Simplemente, como ustedes han visto, es la capa adventicia, que es células colapsadas. Entonces, este daño prácticamente o no existe. Salvo situaciones en que ya son cosas excepcionales, complicaciones en que se rompe el quiste, entonces ahí hay otros problemas. Bien, veamos cuál es el mecanismo de daño. ¿Por qué se ve este daño con mayor o menor intensidad? En primer lugar, el número. Generalmente es único, en pulmón sobre todo, generalmente es un quiste, mientras que en hígado suele verse a veces 2 o más quistes, pero generalmente es poca la infección. En el ganado se puede ver una cantidad enorme de quistes, ¿no? Entonces, mayormente el número no es tan influyente como mecanismo de daño, porque siempre es 1 o 2. La localización es importante. Miren, este quiste hidático está localizado en el cerebro. Miren todo lo que ha causado. Ha desplazado la masa encefálica, ¿no? O si es en pulmón, también llega a crecer tanto que puede traer problemas serios. Entonces la localización es otro hecho importante. Y en tercer lugar, la integridad de las membranas. Perdón. La integridad de las membranas es importante. Cuando está, por ejemplo, en este estado, que es hialino, el quiste, las membranas están íntegras, mayormente no hay una reacción inflamatoria, no hay problema. Pero después empieza a morir la hidátide y miren cómo las membranas comienzan a desprenderse, ¿no? En el tipo 3, este ya es multilocular. Esto se ve en equinococos multiloculares, muy rara vez se ve en el equinococos granulosos, casi no. Entonces esto es de otro tipo de equinococos. Y otras veces ya empieza a morirse y entonces vamos a tener imágenes de que ya se está solidificando y finalmente se puede calcificar el quiste. Entonces, dependiendo de este estado,
vamos a ver ahora, la integridad de las membranas es que, digamos, acá la membrana está íntegra, no deja pasar este líquido hidratídico al interior del hospedero, y al no pasar no hay respuesta inmune. Pero cuando empieza a romperse, o por su crecimiento el quiste mismo, la membrana adventicia, se fracciona en algún sitio, entonces el líquido hidratídico puede salir por esas resquebrajaduras y entrar en contacto con el hospedero. En ese caso sí, el líquido hidratídico es muy antigénico y el organismo va a producir antígenos, va a sensibilizarse frente a estos antígenos, ¿no? Y puede desencadenar ya inmune importante. Veamos acá la clínica. Puede ser que se trate de una hidratiosis pulmonar. Vean acá, está en el pulmón, todo este quiste enorme. Entonces, ¿qué presentará este paciente? Primero tendrá pues dolor torácico, ¿no es cierto? Dificultad para respirar, expectoración hemortoica o a veces con sangre, ¿no? Y si ustedes hacen un examen clínico de esto, van a encontrar pues matidez marcada en esta zona, disminución del murmullo vesicular, ya no hay murmullo prácticamente, ¿no? Y aumento de las vibraciones vocales porque este es un sol que transmite. Entonces, este es un quiste hidratídico en pulmón, vean la imagen lateral, entonces esto se suele ver, miren, es una cosa complicadísima, ¿no? Otras veces está en hígado. Esta es una tomografía y vean las imágenes del quiste. Acá hay dos quistes en el hígado, ¿no? Entonces, ¿qué va a haber aquí? Aquí va a haber dolor en hipocondrio derecho, habrá hepatomegalia, no porque el hígado ha crecido, sino porque uno realmente está palpando la hidratia, que ha crecido y ocupa un volumen, entonces todo el borde hepático es palpable, pero hay que tener mucho cuidado con esto porque uno palpa a veces por entusiasmo, puede presionar demasiado y se rompe el quiste hidratídico hacia la cavidad pleural, perdón, a la cavidad peritoneal. Esa es una complicación grave que la vamos a ver después. Ahí está, es una hidratiosis cerebral, miren, un quiste nítido, completamente circular, ¿no? Y que tiene sus membranas íntegras. Este es un quiste ocular, una hidratiosis ocular, el cual está en la conjuntiva y se puede ver acá la hidratia, ¿no? Y esto es interesante, la hidratidosis ósea. Miren, se puede presentar en el hueso. Esta es una radiografía que ustedes están viendo acá. ¿Qué les llama la atención? Miren acá el acetábulo, la cabeza del fémur completamente normal, nítida. Pero acá, ¿qué pasó? No hay ni cavidad cotiloidea, no hay, la cabeza del fémur está destruida. Y entonces aquí se ha metido una hidratia y ha comenzado a destruir el tejido. Y entonces, ¿qué pasa? De pronto se produce una fractura patológica. Cualquier cosa, movimiento, miren cómo no está acá la rama y el ilio del ilial de la cadera está destruido, pero aquí la rama isquiopubiana se ha desprendido completamente y lo que va a dar es una fractura patológica, ¿no? Se ha fracturado acá, ha salido de su sitio de la cintura pélvica. Entonces, aquí, como les dije, entra la hidratia y no desarrolla adventicia, no hay desarrollo, sino comienza a invadir todas las trabéculas del hueso. Esa es la hidratiosis ósea. Entonces, el diagnóstico clínico es importante porque permite ya sospechar de la enfermedad. Entonces, ¿con qué vienen los pacientes? Los pacientes generalmente de esta patología es gente joven, en la mayor parte de los casos, ¿no? 20 años, 22 años. Y vienen por tos, con expectoración hemortoica, disnea, dolor torácico. Se puede pensar en una tuberculosis. Sin embargo, en la tuberculosis
hay mayor compromiso general del paciente. Acá no tanto. Pero si está en el hígado, será un dolor en el hipocondrio derecho, hepatomegalia, a veces se suele ver ictericia porque la hidratia en su crecimiento comprime conductos biliares, no deja pasar la bilis, y entonces va a haber problemas de ictericia. Pero es importante tener en cuenta que estas hidatias a veces son, sobre todo en hígado, pueden ser asintomáticas. Uno se da cuenta de que tenía una hidatidosis cuando le hacen una ecografía y le dicen, usted tiene quiste hidatiditis, ¿dónde ha vivido? En tal sitio, ¿cría perros? Sí. Entonces ya se conforma el diagnóstico, pero antes nunca dio molestias. En pulmón sí, en pulmón siempre da manifestaciones, ¿no? Como tos, expectoración fundamentalmente, pero cuando crece más ya tenemos disnea, dolor torácico. Pero, como digo, cualquiera de estas dos se pueden complicar. ¿Qué significa complicarse? Complicarse significa que se rompe la hidatia. Y entonces puede salir hacia un conducto, puede caer en la cavidad pleural, puede caer en la cavidad peritoneal. Entonces ahí ya es más difícil manejar esto. Por ejemplo, puede ser la vómica. ¿Qué es la vómica? Puede producirse una vómica cuando un quiste hidatídico pulmonar se rompe hacia un bronquio. Entonces se abre y todo el contenido del quiste va a pasar hacia los bronquios y por la tráquea son eliminados, ¿no? En forma con mucha tos, con sensación de ahogo, y finalmente tose y elimina el líquido abundante que es de color cristalino, me olvidé decirles. El líquido hidatídico es, dicen, como agua de manantial o cristal de roca, y que contiene sales, por eso que es salado. Tiene proteínas también, pero fundamentalmente es salado. Entonces, la persona dice sentir una sensación de ahogo, no puede respirar, de pronto tose y elimina este líquido con algunas membranas, este líquido de sabor salado y membranas que son parte de la hidatia. En ese caso, prácticamente la persona quedaría curada. Sin embargo, queda una cavidad en el pulmón que está en contacto con el bronquio. Y ustedes saben que los bronquios generalmente tienen bacterias. Y entonces estas bacterias se meten a esa cavidad y van a formar una segunda complicación, que es el absceso pulmonar. Entonces ya tenemos una vómica, que es una complicación, puede presentarse con sensación de ahogo, un absceso pulmonar como producto de la cavidad que quedó en el pulmón, y puede haber un choque anafiláctico, pero ya esto no se ve tanto en pulmón, se ve que se llama más en hígado. Pero en pulmón, ¿qué otra cosa podemos ver aparte de esta vómica o el absceso pulmonar? A veces no se abre, al romperse el quiste, no se abre hacia el bronquio, sino que se abre hacia la cavidad pleural. Y entonces tenemos pues un hidrotórax. Todo el contenido del líquido pasa a la cavidad pleural. Ahí sí puede producirse un choque anafiláctico cuando la persona ha estado sensibilizada. ¿Qué significa eso? Que en algún momento el quiste se fraccionó y permitió la salida de líquido hidatídico al tejido. Y entonces ahí hay muchos antígenos que desencadenan una respuesta por parte del hospedero, ¿no? Y entonces una respuesta inmune con formación de inmunoglobulinas, etc. Entonces eso ya estaba sensibilizado. Y cuando en una segunda oportunidad se produce la ruptura del quiste hacia la cavidad pleural, van a entrar muchos antígenos en contacto con esta serosa que es la pleura y que absorbe rápidamente. Y entonces van a ir gran cantidad de antígenos al torrente sanguíneo, desencadenando un choque anafiláctico porque ya el organismo tenía anticuerpos contra estos antígenos.
¿no? Eso es entonces en pulmón. Otras veces en pulmón también se puede dar un hidroneumotórax. ¿Qué quiere decir? Que se rompe tanto a la cavidad pleural como al bronquio. Entonces, al entrar aire hasta la cavidad pleural, ustedes saben que hay una presión negativa en la cavidad pleural, entonces jala aire y el pulmón se colapsa. Eso se llama neumotórax, pero como hay líquido en el quiste, entonces un hidroneumotórax. Bien. Entonces, eso es lo que vemos a nivel pulmonar. A nivel hepático, ¿qué es lo que vemos? También puede ser que se rompa el quiste a la cavidad peritoneal. Y si ya estaba sensibilizada la persona, como ya hemos explicado, entonces rápidamente hace una reacción anafiláctica que puede matar al paciente. Ese es el shock anafiláctico. Sin embargo, otras veces se produce más bien otra cosa, que es la siembra secundaria. La siembra secundaria es cuando protoescólex de la hidátide caen a la cavidad peritoneal, es decir, a una serosa. Cualquiera que sea, puede ser pericardio, un pleura o peritoneo. Más se ve en peritoneo que en pleura. Parece que el movimiento del pulmón impide el desarrollo de estas hidátides. Pero en peritoneo sí se forma y se conoce como siembra secundaria. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Hemos dicho que cuando un perro come protoescólex, o sea, hidátides que tienen protoescólex, cada protoescólex va a dar origen a una tenia adulta en el intestino del perro. Pero cuando estos protoescólex no van al perro, sino se quedan en el hospedero intermediario, como el hombre, y entran en contacto con una serosa, en este caso el peritoneo, no desarrollan la tenia, sino que desarrollan otra hidátide. Y entonces si caen muchos protoescólex, se van a formar muchas hidátides, y eso se llama siembra secundaria, porque van a formarse hidátides en la cavidad peritoneal. Antiguamente a esto le llamaban el cáncer blanco. ¿Por qué? Porque se hacía la operación porque está llena de hidátides en la cavidad peritoneal, se sacaba prácticamente en un lavador todas las hidátides, se hacía el cierre de la herida quirúrgica, se acababa el problema, pero a los 6 meses, un año, nuevamente estaba lleno de quistes o de hidátides. Y entonces otra vez había que operar, se sacaba todo, pasaba un tiempo, otra vez. Entonces por eso le llamaban el cáncer blanco. Es decir, como un cáncer, pero que no mata, pero que hace que permanentemente se esté desarrollando las hidátides en esa zona. Felizmente esta siembra secundaria en este momento ya es muy rara porque hay el tratamiento, entonces un paciente que hace una ruptura del hígado hacia la cavidad peritoneal, entonces hay que darle rápidamente el tratamiento para matar a todos los protoescólex que estaban allí y no se formen hidátides nuevas. Otra cosa interesante puede ser el absceso hepático. ¿Qué es lo que sucede? En una oportunidad hemos tenido un paciente que no tenía ninguna sintomatología y de pronto siente un dolor abdominal muy agudo, como si fuera un cólico biliar, y de pronto pasa, pero presenta una eliminación de abundante líquido por la vía rectal, líquidos con membranas. Entonces el paciente refería que estaba asustado porque él nunca había tenido nada, de pronto le viene el dolor y cuando va al baño elimina, él dice, mucho líquido como si fuera diarrea y con bolsas de plástico, así según su expresión. Entonces decía, yo nunca he visto esto, no he comido ningún plástico, ¿cómo es que estoy eliminando esto? No eran bolsas de plástico, eran membranas de un quiste, ¿no?, de un hidátide que estaba en el hígado, que al pasar por el colédoco produjo intenso dolor tipo cólico, pero cuando se logró eliminar todo el líquido y las membranas por el colédoco, pasó al intestino y eso es lo que eliminó en la deposición. Entonces prácticamente el paciente quedó curado porque eliminó toda la hidátide con sus membranas, su líquido, hacia la vía rectal.
Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Que queda una cavidad en el hígado y que está cerca de un conducto biliar. Y entonces los conductos biliares tienen bacterias. Estas bacterias, igual que en el pulmón, se meten a esta cavidad y producen un absceso hepático, ¿no? Esa es otra complicación, ya con fiebre, con otras molestias. Entonces, estas son complicaciones que ya sean a nivel pulmonar o a nivel hepático. Lo que se comparte es el shock anafiláctico para ambos, pero más frecuente a nivel peritoneal. ¿Cómo se hace el diagnóstico imagenológico? Miren, no es tan difícil. Una radiografía simple de tórax me permite ver una imagen así como esta. Miren, este es un quiste que se ha roto y miren, aquí está la cavidad, pero se está rompiendo. Bueno, todavía está ahí, ya no está tan sano, ¿no? Y ha entrado a esta cavidad un poco de aire, ya no está líquido, se perdió el líquido y más bien ha entrado aire. Pero esta es una radiografía simple de tórax que permite ver. Entonces, para el pulmón, para la hidratidosis pulmonar, lo más fácil, barato, es una radiografía simple de tórax. Ahora, si ya quieren saber exactamente qué lóbulo está comprometido, ya para la cirugía fina que puede haber, entonces en ese caso hay que hacer una tomografía para ver el sitio exacto, las dimensiones. Pero la ecografía también es útil para el hígado. En el hígado la radiografía simple de tórax no funciona, pero tenemos la ecografía. Y vemos acá la ecografía de este hígado con las membranas desprendidas, o sea que hace complicado este quiste. O sea, un quiste hidratídico complicado es cuando ya empiezan a desprenderse las membranas, cuando empieza a formarse, digamos, una estructura blanquecina en el interior del quiste que se le llama un ovillo de lana, ¿sí? Algo parecido. Se ven esas imágenes de un ovillo de lana. Esa es una imagen característica. Otra imagen característica es la que suelen ver los ecografistas, es el signo de la nevada. ¿Qué significa el signo de la nevada? El signo de la nevada es que lo movilizan al paciente, se para o se sienta, se vuelve a echar, y entonces cuando le aplican el ecógrafo van a ver como unos puntitos blancos acá, que es los protoescólex, las vesículas hijas, vesículas prolígeras que están flotando en el líquido. A eso le llaman el signo de la nevada. Entonces, estos puntitos se conocen como estas estructuras, que si nosotros tomamos un líquido hidratídico de un animal y lo centrifugamos, vamos a ver que en el fondo están todas estas estructuras, protoescólex, ganchos, a veces membranas prolígeras, incluso vesículas hijas, y entonces todo eso se llama arenilla hidratídica. Y eso se puede ver al sacar el líquido hidratídico, no en el hombre, muy raramente se saca, pero en el ganado sí podemos obtener líquido con la arenilla hidratídica, ¿no? Si tiene protoescólex, es un quiste hidratídico fértil. Si no tiene protoescólex, es un quiste hidratídico infértil, que quiere decir un hidrato infértil no va a dar origen a nuevas tenias, porque el protoescólex es el elemento fundamental. Entonces esto se suele ver aquí en una ecografía. En tórax hay también un signo muy característico, que es el signo de el camalote. Miren, en la radiografía simple de tórax. Algo está aquí, pero no está completo porque falta acá líquido. Si en esta parte quedara líquido en esta parte inferior y las membranas flotando en la parte superior, a eso se le llama el signo del camalote. Camalote es como un pequeño conjunto de tierra y plantas que suelen flotar en el río, ¿no? O sea, que se desprenden en época de lluvia, un pedazo de tierra del borde con plantas, pasto, por ejemplo, y empieza a flotar en el río. Este nombre del signo del camalote lo pusieron los argentinos porque en el río de la Plata es frecuente el camalote, ¿no? Y que está flotando ahí
en el agua. Y esto se simula eso, porque hay un líquido acá, hasta hay un nivel de líquido, y estas membranas que están acá arriba se desprenden y comienzan como que estarían flotando sobre ese líquido. Signo del camalote también es importante. Miren, con una radiografía simple de Torres y una ecografía, podemos ver el signo del camalote, el signo de la nevada, el signo del ovillo de lana, cuando ya empieza a morir el quiste, ¿no? Entonces todas estas cosas se pueden ver. Ahora ya si se quiere una definición exacta en qué sitio quiero que está el quiste, qué tamaño tiene, qué compromisos, ya podemos utilizar una tomografía, sea computarizada, una resonancia. Y eso nos va a dar mucha ayuda para la localización. Pero también hay diagnóstico inmunológico, igual que en cisticercosis, el ELISA o la intrahemorreacción. Esta es el ELISA saben que es una prueba de screening. Estas enfermedades dan muchas reacciones cruzadas con cisticercosis, con hidatidosis, con teniasis. Entonces no se usa mucho. Es mejor, bueno, para screening sí se utiliza, para exámenes en la población, para ver prevalencias. Y la intrahemorreacción también se conoce como reacción de Casoni, también es utilizando el antígeno del líquido hidratídico, se inocula en la epidermis y en medio centímetro, y si esto aumenta de tamaño, quiere decir que la persona tiene anticuerpos y va a ser positiva. Pero si queda así y poco a poco se va perdiendo, no ha habido anticuerpos y por lo tanto la persona no reacciona frente a este antígeno. En todo caso, esto sirve para estudios en población general, pero para el estudio clínico es mejor el inmunoblot. El inmunoblot que ya estudia antígenos específicos del líquido hidratídico y nos permite establecer un diagnóstico más específico. Otra forma de diagnóstico es también la detección del antígeno B. El inmunoblot detecta anticuerpos, pero podemos detectar el antígeno B mediante pruebas de ELISA, pero con anticuerpos monoclonales contra el antígeno B. Y este ya es muy específico, pero recuerden que el antígeno B también está en cisticercosis, ¿no? Bien. Otras formas de diagnóstico, pues el estudio histopatológico, que prácticamente va a permitir ver las membranas del quiste, ¿no? A veces no se sabe bien, entonces un estudio histopatológico puede ayudar también al diagnóstico. ¿Cómo es la hidatidosis en cuanto a su epidemiología? Existe una hidatidosis de zonas ganaderas, que es lo típico, ¿no es cierto? En el país, por ejemplo, zonas ganaderas tenemos en el sur, Puno, Cusco, algo de Arequipa, en la parte central Junín, Ayacucho, Cerro de Pasco, y en el norte Cajamarca principalmente. Son zonas ganaderas típicas. Entonces allí esta enfermedad es muy frecuente. En nuestra región, nosotros vemos un paciente que viene, que es joven, con tos, con una imagen sospechosa, y viene de Ayaviri, de la provincia de Melgar, ¿no? Es de Puno, eso es una hidatidosis clavada, no hay duda. ¿Ya? Entonces, esto es importante conocer porque rápidamente, con solo preguntar al paciente de dónde viene, ya podemos estar haciendo el diagnóstico. Zonas ganaderas. Entonces recuerden que en la zona ganadera el perrito vive con el ganado, con un pastor, ¿no? Que generalmente es una persona joven, y entonces con ellos van por los cerros, se alimentan, juegan, duermen juntos incluso. Entonces la transmisión es muy fácil del perro al ganado y al hombre. Y este ganado, cuando se mata, tiene las vísceras y se las dan a esos mismos perros que refuerzan su infección. Entonces, eso es la hidatidosis de zonas ganaderas. La hidatidosis de zonas urbanas es un poco diferente. En las zonas urbanas no hay el ganado, y entonces, ¿cómo es que se produce la infección? Lo que pasa es que el ganado que es sacrificado en el camal va a ser, que se llama
decomisado, van a ser decomisadas las vísceras por el veterinario. El veterinario examina el ganado y si encuentra vísceras, ya sea hígado o pulmón, con nidatidosis, las detiene, no entran a la venta, para poder seguir un proceso de destrucción de estos protozoos. Sin embargo, a veces entra un perrito al camal y salta y se agarra una víscera y corre y se alimenta con esas vísceras infectadas. Ya se infectó el perro. O de lo contrario, los trabajadores del mismo camal, pese a que siempre se les hace, digamos, capacitación, igual se roban estas vísceras para venderlas en el mercado para alimentar perros, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que los perros de la zona que están alrededor del camal van a empezar a eliminar huevos de Echinococcus granulosus e infectar a los niños que están jugando cerca del camal. Eso se llama hidatidosis urbana. Se ha visto también, un tiempo llevaban estas vísceras para quemarlas en las ladrilleras, que antes estaban en las torrenteras, ahora están mucho más alejadas, pero de repente es igual el problema. Entonces utilizan estas vísceras para quemar, para hacer fuego, para quemar los ladrillos, y entonces estas vísceras pueden ser robadas por los perros de la zona y infectarse. Otra posibilidad ha habido últimamente, bueno, hace ya como unos 20 años, que había una piscigranja cerca de Carequipa, en Totorani, y que llevaban las vísceras para alimentar a los peces. Y entonces, inmediatamente antes de darles, las hacían hervir y eso les daban a los peces, mezclado con otros alimentos, por supuesto. Y entonces, pero después con el tiempo ya dejaban las vísceras de un día para el otro para cocinarlas al día siguiente, y los perros en la noche entraban a buscar estas vísceras y se infectaron, infectando a mucha gente de esa zona, ¿no? Entonces, esto es la hidatidosis de zonas ganaderas y la de zonas urbanas. Para determinar la epidemiología de la enfermedad de hidatidosis en una localidad, es necesario determinar 3 índices. El índice de infección humana, ¿no? Que el índice de infección humana es la prevalencia, en otras palabras, qué porcentaje de la población tiene la infección. Se hace mediante ELISA, por ejemplo, ahí sí funciona el ELISA, o por examen ecográfico o radiográfico de tórax. Luego viene el índice de infección animal, es decir, cuánto del ganado está infectado. Generalmente esto se hace en los camales. El veterinario decomisa todas las vísceras y hace una estadística de cuántos animales están infectados, y muchas veces tienen el dato de dónde proceden, aunque dice que últimamente ya no tienen ese dato, pero antes sí lo tenían. Entonces fácilmente podían saber qué porcentaje del ganado procedente de una zona tenía esta infección. Y finalmente el índice de infección canina. El índice de infección canina se refiere a que existe perros infectados, pero si yo le hago un examen de heces al perro para buscar los huevos de esta tenia, una vez que los encuentro no voy a saber si es de Echinococcus granulosus o de otras tenias que puede tener el perro, que son idénticos los huevecillos. Entonces el examen de heces para buscar huevos de Echinococcus en las heces no vale. Hay un medicamento que es el bronhidrato de arecolina, que es capaz de, digamos, eliminar los adultos de Echinococcus granulosus del intestino del perro y le produce un poco de diarrea, entonces los elimina todos los equinococos. Esto hay que tener mucho cuidado porque están eliminando huevos de equinococos, igual que en el caso de cisticercosis. Los huevos de la Taenia solium o los huevos de equinococos son muy infecciosos, no puedes descuidarse, y por eso manipular heces de perro que tienen equinococos es sumamente peligroso. Pero se suele hacer con todas las medidas de seguridad y se determina pues estos 3 índices, que es el índice de infección humana, el índice de infección animal y el índice de infección canina.
Esto es para ver y aplicar un programa de control, y este programa de control tiene que ser evaluado mediante estos índices, ¿no? Entonces se toma en forma basal estos índices y después de un programa se vuelven a repetir. Bien. En la profilaxis, ¿cómo evitamos tener esta enfermedad, la hidatidosis? En el hombre me refiero. Primero, lavarse las manos, porque yo puedo haber agarrado al perro, haber agarrado el suelo donde hay heces de perro que tienen equinococos. Tomar agua hervida, siempre el agua hervida. Miren, esto lo estamos repitiendo en todas las parasitosis. ¿Qué puede suceder? Que yo voy a tomar agua de una acequia, por ejemplo, y más arriba hay un perrito que está defecando en la acequia, en la zona más alta. Y entonces estoy tomando esas aguas con huevos de Echinococcus granulosus. Las verduras también pueden estar contaminadas con heces de perro y de esa manera uno puede ingerir estos huevecillos si no lava bien estas verduras. Y finalmente, esas costumbres, como están viendo acá, de jugar con el perro, de hacerse acariciar. El perro no usa papel higiénico, como ustedes saben. Y entonces, ¿qué hace? Después de que defeca, se limpia con la lengua. Y esa lengua se pasa por el pelo y también puede pasar por la boca de esta niña. O de lo contrario, contaminar sus manos o la misma persona puede tocar al perro con las manos y llevar los huevecillos a la boca y de esa manera hacer una hidatidosis. Por eso los ganaderos, me refiero fundamentalmente a los pastores, siempre están infectados porque juegan con los perros que tienen Echinococcus granulosus. ¿Y el control qué hacemos? Bueno, hay que controlar los camales, ¿no? Evitar que entren perros al camal, que se haga la revisión, que las vísceras sean incineradas o le echan algunas veces otro tipo de elementos que tengan mucho olor, ¿no? Como el creso, por ejemplo. No hay mucha dificultad ahora para conseguir esto. Le echan a las vísceras, entonces ya no la va a comer ni siquiera el perro por el olor que tiene. Esa es la manera, o si no, incinerarlas estas vísceras. Pero evitar que sean sustraídas estas vísceras del camal por los perros, por los trabajadores, para infectar a otros perros de la zona, ¿no? Entonces es importante esto. Pero también las vísceras pueden estar infectadas. Y estas vísceras, miren acá cómo están llenas de hidaties, nunca hay que darle al perro. Entonces, moraleja, jamás darle al perro vísceras crudas. ¿Yo le puedo dar vísceras al perro? Sí, pero bien cocidas. Entonces ahí las hidaties ya se rompieron, ya se destruyeron. Pero si les doy vísceras al perro que están crudas e infectadas, rápidamente el perro se va a infectar, como lo que pasa acá, ¿no? Les están dando comida de vísceras crudas al perro. La otra es evitar pues que suceda esto, pero cómo se va a evitar es muy difícil, pero para que no esté eliminando huevos de Echinococcus hay que darle tratamiento al perro. Entonces los veterinarios ya saben que cada cierto tiempo les dan tratamiento a los perros, ¿no? Y que incluya el praziquantel para matar a la tenia Echinococcus granulosus. Finalmente el tratamiento puede ser quirúrgico. Miren, esto es lo que le llaman el parto del quiste, sale el quiste completito, ¿no? Esto hacía un cirujano que era Arequipa en el seguro. Entonces el doctor Bustinzer, él operaba y de tórax, el cirujano de tórax sacaba los quistes íntegros. Es una técnica un tanto difícil, pero estaba completamente, y muchas veces nos obsequiaba estos quistes para la docencia. Otros no prefieren hacer esto, sino que introducen una aguja antes de sacar el quiste, le introducen una aguja, sacan el líquido hidatídico, pero tiene que ser un sistema de llave triple vía. Entonces sacan todo el líquido hidatídico y por la otra vía le inyectan cloruro de sodio en solución saturada. Esta solución saturada va a destruir los protoescolex, ¿no? Y entonces al destruirse los protoescolex ya no hay posibilidad de una siembra secundaria, que es el peligro en una cirugía. Imagínense que esto se rompe y está en cavidad peritoneal, se siembran todos estos protoescolex. Bien, entonces esa es la manera de hacer la cirugía
ya sea, como en este caso, el parto del quiste, o si no, sacando el líquido varias veces, sacando el líquido, introduciendo cloruro de sodio, hasta que ya quede completamente libre, colapsado, y entonces la cirugía es más fácil. Se introduce en la mano, se despega la hidratide de la capa adventicia y después se hace el resto de la cirugía. Entonces, esto puede ser en pulmón o en hígado, pero cuando la cirugía no puede hacerse en pacientes, por ejemplo, por la edad o porque simplemente la hidratide está localizada en un lugar poco accesible de mucho riesgo, entonces tenemos que recurrir al tratamiento médico, ¿no? Y el tratamiento médico no tiene mucho tiempo, tendrá por unos 30 años de inicio del tratamiento médico. Se hace con el albendazol, ¿no? El albendazol es capaz de matar los protoescoles, reduce, algunos le dan también tratamiento antes de la cirugía para que ya no haya problema de siembra secundaria. Y entonces las membranas casi ya están desprendidas. La cirugía aparentemente era más fácil, pero sin embargo últimamente los cirujanos se quejan de que las membranas son muy frágiles, se rompen, se hace más difícil la operación. Entonces ya no quieren dar tratamiento antes de la intervención quirúrgica porque las membranas están alteradas, ya no se puede hacer bien. Entonces el tratamiento es con albendazol puede darse hasta por 3 meses y luego descansar, porque esta droga se puede acumular, descansar 1 mes o 2 meses y si es que es necesario volver a dar otra dosis, ¿no? Bien, y con esto terminamos lo que es hidatiditis. Vamos ahora a hacer otro tema